Cuando cumplí 20 años, el viejo amigo de mi abuelo, ahora el hombre más rico del país, colocó fotos de sus nietos frente a mí y dijo: «Elige uno para que sea tu esposo». Sin dudarlo, elegí a Nathaniel Chapman. Todos en la sala quedaron atónitos. Después de todo, no era un secreto que siempre había estado perdidamente enamorada de George Chapman. Solía jurar que no me casaría con nadie más que con él. En mi vida anterior, obtuve lo que quería. Me casé con George, y gracias a ese matrimonio, él heredó la mayor parte de la fortuna de su abuelo. Pero después de la boda, empezó una aventura con mi hermana. Mis padres, furiosos, la enviaron al extranjero a estudiar. George creyó que yo había sido quien los delató, y desde entonces me odió con todo su ser. Las mujeres iban y venían a su lado, cada una pareciéndose más a mi hermana que la anterior. La traición me dejó emocionalmente devastada. Me sumí en un largo periodo de tristeza. Más tarde manipuló mis medicamentos, causando un deterioro progresivo en mi salud sin que yo lo notara. Morí con un hijo en mi vientre, sola, amarga y traicionada. Ahora, he renacido. Esta vez, les permitiré estar juntos. Pero lo que no esperaba era que George también hubiera renacido. Apenas salí del despacho del señor Chapman, me encontré con George Chapman y sus primos. En cuanto me vieron, se dispersaron, pero incluso al alejarse, no pudieron evitar lanzarme indirectas. «Beatriz, otra vez tras George, no te detienes, ¿verdad? ¿No te preocupa que tu abuelo, el héroe de guerra, se revuelque en su tumba al verte lanzarte sobre un hombre como él?» George, por su parte, me miró fríamente. «¿Qué haces aquí?», preguntó con dureza. «¿Estás tratando de que el abuelo vuelva a hablar bien de ti? ¿Ya volviste a mencionar que tu abuelo le salvó la vida en la guerra? ¿No te has aprovechado suficiente de esa historia? No te molestes, ya me has avergonzado bastante haciendo de nuestra relación el chisme del momento. No he decidido si me casaré contigo, y no importa a quién recurras, no cambiará nada». Sus ojos estaban llenos de desprecio y asco, justo como en mi vida pasada. Mi amor nunca fue suficiente para conmoverlo. Solté un largo suspiro antes de decir con calma: «¿Esto tiene algo que ver contigo?» Fue el señor Chapman quien me invitó. Mañana organiza una fiesta de cumpleaños para mí. En cuanto mis palabras se asentaron, los primos de mí no me tesen. George se congelaron. «¿Qué? ¿El abuelo organiza una fiesta para ti?», soltó uno. Sabía exactamente por qué estaban tan sorprendidos. El señor Chapman no se involucraba en los asuntos familiares desde hacía años. Si ahora lo hacía, estaba claro que esto era más que una simple fiesta de cumpleaños. Una vez me dijo que en mi 20º cumpleaños tendría que elegir a un esposo entre los jóvenes Chapman. Quien eligiera, heredaría la mayor parte de su patrimonio personal y se convertiría en el jefe de la familia. Pasado el asombro inicial, los primos de George se volvieron hacia él con sonrisas burlonas. «Felicidades, George. No te olvides de nosotros cuando estés al mando», dijo uno. Otro añadió: «Con el abuelo respaldándote, por fin podrás entrar en las grandes ligas». «Felicidades a ti también, Beatriz. Después de tantos años tratando de conquistarme, parece que por fin estás consiguiendo lo que querías. Debes de estar encantada», comentó George, con sarcasmo goteando de su voz mientras me lanzaba una mirada arrogante. Luego, se acercó más y susurró: «Pero para evitar el mismo final patético de la última vez, hay algo en lo que debes estar de acuerdo. Una vez casados, llevaremos vidas separadas. No te metas en mis asuntos. Esa es la única forma en que aceptaré». Sus palabras me dejaron helada. No esperaba una exigencia tan ridícula. Lo miré con sospecha. ¿Acaso también había renacido? Justo entonces, una voz dulce sonó detrás de mí. «Beatriz». Mi hermana menor, Isabella Layton, se acercó a nosotros. Llevaba una minifalda y una tímida sonrisa adornaba sus labios. Cada tanto dejaba escapar una suave tos. Al verla, George corrió hacia ella. «No deberías estar fuera si estás enferma». Isabella bajó la cabeza, luciendo lastimera. «Georgie, fue idea de mi papá. No quería que Beatriz viniera sola». George le tomó la mano y me fulminó con la mirada. «¿Tan mimada eres que necesitas escolta hasta para venir a una casa? ¿No ves que Bella no se siente bien?», escupió. Dicho eso, se la llevó. Mientras se alejaban, George miró por encima del hombro y advirtió: «Beatrice Layton, si sigues actuando así, no hay forma en el infierno de que me case contigo». Sus palabras me hicieron reír. La verdad era que yo era quien no quería casarse con él. Llegó el día de mi fiesta de cumpleaños. George no apareció hasta que los mayores comenzaron a retirarse, llegando con Isabella del brazo. Llegaron tarde, riendo con complicidad. Sus gestos y cercanía eran suficientes para despertar sospechas sobre la naturaleza de su relación. Si hubiera sido la antigua yo, me habría derrumbado allí mismo, llorando y exigiendo explicaciones. ¿Cómo podían hacerme eso? Uno era el hombre que amaba y la otra, mi hermana. ¿Acaso mis sentimientos no valían nada para ellos? Pero ahora, solo les lancé una mirada antes de volver a conversar con los demás. George notó que mi mirada se posó por un momento en las marcas. Al instante, se interpuso frente a Isabella, cubriéndola. Los segundos pasaban y yo no decía nada. Mi silencio pareció irritarlo. Forzó una sonrisa y preguntó: «Beatriz, no estarás fingiendo ser tan comprensiva porque temes que no me case contigo, ¿verdad? Bueno, quizás sea lo mejor. Voy a ser el jefe de la familia Chapman,
No se puede esperar que me quede con una sola mujer. Habrá muchas mujeres en mi vida, pero como hoy estás tan comprensiva, te daré una pequeña recompensa. Dicho esto, George sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Justo cuando iba a entregármela, Isabela la arrebató de sus manos exclamando: «Esto es precioso. No es la pulsera de edición limitada de esa marca de lujo. Es imposible de conseguir». George retiró su mano de inmediato. «Si te gusta, Bella, puedes quedártelo. Estoy seguro de que a Beatriz no le importará». «No debería. Es tu regalo para Beatriz por su cumpleaños. No puedo simplemente tomarlo», respondió Isabela con una risita seca. Sin embargo, sus ojos se mantenían fijos en mí. Su tono goteaba de triunfo. «No digas tonterías. Acéptalo. Después buscaré algo más apropiado para ella. Mientras lo dé yo, pensará que es perfecto», dijo George. Sus humillantes palabras provocaron una risa baja. En la sala. De pronto, los recuerdos del pasado surgieron en mí. En ese momento comprendí que alguna vez fue cierto. Solía creer que todo lo que George me daba valía la pena atesorar. Recordé una vez en que llevé regalos a los Chapman en una festividad y me atrapó la lluvia. George me prestó una chaqueta sin pensar, y yo la guardé durante años. Más tarde me descubrió oliéndola en secreto. «¿Cómo puedes ser tan descarada?», me escupió. Esa sola frase destrozó mi corazón adolescente. Estaba completamente avergonzada. En ese entonces, el señor Chapman incluso lo golpeó con su bastón. «Es solo una jovencita. ¿Qué tonterías estás diciendo?». Aún así, George simplemente se rió. Después exageró la historia cada vez que la contaba. No pasó mucho antes de que me convirtiera en el hazmerreír de todos. Viéndolo en retrospectiva, todo parecía tan patético. En ese momento, me di la vuelta para irme. Pero George me detuvo. «¿Qué pasa? ¿Estás molesta? Ya no puedes seguir con tu acto, ¿eh? Lo sabía. Una mujer malvada como tú nunca podría ser comprensiva». Dio un paso hacia mí con brusquedad, tratando de imponer su presencia. Miré su mano y luego me zafé. «Tenga respeto, señor Chapman». George se congeló por un momento antes de replicar. «¿Respeto? ¿Para qué? ¿No eres tú la que ha estado deseando casarse conmigo? Pronto viviremos juntos. ¿Qué sentido tiene fingir? ¿Quién dijo que me casaría contigo?», respondí. Un silencio atónito llenó la sala. Un instante después todos estallaron en carcajadas. «¿Con quién más te casarías?», respondió George con una mueca. «Estás obsesionada conmigo. ¿De verdad crees que podrías casarte con otro? Además, el único otro soltero elegible de mi familia es Nathaniel, pero desde su accidente está en muy mal estado. Siempre está enfermo y nadie sabe cuánto le queda. Dicen que su salud es frágil y que no podría ofrecerte una vida convencional como pareja. ¿Quieres pasar tu vida con un hombre que no puede darte nada?». Todos en la sala se quedaron en silencio, esperando mi respuesta. En ese momento, alguien empujó la silla de ruedas de Nathaniel Chapman al salón. Se le veía realmente enfermo, tan débil que no podía levantarse. Una sonrisa burlona se extendió por los rostros de los presentes. Estaba a punto de declarar que me casaría con Nathaniel cuando recordé las palabras del señor Chapman. «Ya que has elegido a Nathaniel, respeto tu decisión», me había dicho. «Pero por ahora no digas nada. Todos lo sabrán a su debido tiempo». Después de un momento de vacilación me contuve. Nathaniel tampoco dijo nada. Me lanzó una mirada tranquila, pero pude ver un destello de decepción en sus ojos. Comprendía las preocupaciones del señor Chapman. La familia Chapman era enorme, y todos tenían los ojos puestos en su fortuna. Así que opté por no discutir con George. En cambio, dejé que se rieran cuanto quisieran, y me alejé. Isabela y yo íbamos en el mismo coche de regreso a casa. Sentada a mi lado, agitó la muñeca con aire de suficiencia. Los diamantes brillaban tanto que tuve que entrecerrar los ojos. «¿Y qué si te casas con George? Jamás ganarás verdaderamente su corazón», comentó. Para todos los demás, Isabela era la imagen de una mujer dulce e inofensiva, pero en privado mostraba su verdadera naturaleza. Mientras la observaba, no pude evitar recordar la vez que los sorprendí a ella y a George en la cama en mi vida pasada. Ella se había acurrucado en su... La noche se había deshecho detrás de los cristales del coche, y el murmullo de Isabela seguía zumbando en mis oídos como una mosca bien entrenada. Miraba su muñeca engalanada con la pulsera de diamantes que, en otro tiempo, habría significado todo para mí. Pero ahora, solo era un reflejo vacío. Un recuerdo de cómo solía medir el amor en obsequios. «Jamás ganarás verdaderamente su corazón», dijo, sin mirarme, mientras ajustaba su pelo frente al espejo del coche. No respondí. A los ojos del mundo, Isabela seguía siendo la dulzura personificada, pero yo había probado su veneno en otra vida. Sabía lo que escondía su sonrisa temblorosa. Al llegar a la mansión, me detuve en el vestíbulo. Sentía una punzada bajo la piel, una intuición. No quería ir directamente a mi cuarto. En lugar de eso, vagué sin rumbo por los corredores apagados hasta que mis pasos me llevaron a la biblioteca. Las luces estaban apagadas, salvo por una lámpara de pie que derramaba su cálido resplandor sobre uno de los sillones de lectura. Allí estaba él, Nathaniel, dormía, o fingía dormir, en su silla de ruedas,
rodeado de libros apilados y una manta a medio caer sobre sus piernas. Me quedé de pie, observándolo. Su rostro parecía tan tranquilo como un lago en invierno. Pálido, afilado, etéreo. Algo en mí se ablandó. Me acerqué lentamente, sin hacer ruido. Al lado de mí no me siento senor. La silla. Vi un cuaderno de tapa negra, desgastado por las esquinas. Dudé unos segundos antes de abrirlo. Dibujos. Decenas. Hechos a lápiz, con una precisión dolorosa. Cada página era un instante atrapado en líneas. Mis manos entrelazadas, mis ojos bajos, mis sonrisas falsas en reuniones familiares. Incluso una en la que miraba a George con nostalgia. Pero lo que me dejó sin aliento fue la última. Una figura femenina sentada frente a una ventana, claramente embarazada, con una expresión mezcla de esperanza y derrota. Esa era yo, antes de morir. No deberías espiar lo que no se te ha dado, murmuró Nathaniel sin abrir los ojos. Dejé caer el cuaderno, sorprendida. Lo siento, dije, torpe. Abrió los ojos lentamente. No había rabia en ellos, solo una especie de resignación cansada. ¿Cuánto recuerdas?, pregunté, casi en un susurro. Él me miró como si ya supiera que preguntaría eso. Todo, respondió. Me llevé una mano al pecho, sin aire. ¿Desde cuándo? Desde el primer momento que te vi entrar otra vez en esta casa, vestida igual que ese día. El día en que decidiste que George valía más que cualquier otro. No era así. Yo... Lo era, interrumpió suavemente. Pero no te culpo. En esa vida yo ya estaba roto. Solo eras una niña con el corazón roto tratando de pegar los pedazos con esperanza. Nos miramos largo rato. ¿Por qué dibujaste eso?, pregunté, señalando la imagen mía embarazada. Nathaniel cerró los ojos un segundo. Porque fue la última vez que creí que podría ser feliz, aunque yo no estuviera en esa ecuación. Mi garganta se cerró. Me agaché lentamente, recogí el cuaderno y lo cerré con cuidado. No estoy aquí para lastimarte, dije. No otra vez. Lo sé, respondió. Pero no sé si podría volver a verte destruirte por alguien que no te merece, aunque esta vez no seas tú quien lo elige. Salí de la biblioteca con el corazón hecho un ovillo. A cada paso que daba, la imagen de sus ojos grises permanecía clavada en los míos. No sabía en qué momento exacto Nathaniel había empezado a dolerme, pero ya dolía. Durante días evité la biblioteca. Evité los pasillos, donde podía cruzarme con él. Evité pensar en sus palabras, en sus ojos grises, en ese dibujo que nunca debía haber visto. Pero todo eso me seguía, como si mis pasos estuvieran hechos de memorias. El señor Chapman me llamó al despacho una mañana nublada. Había rumores en la casa, el testamento, el favoritismo, las reacciones de la familia, las miradas punzantes de los primos. Todos sabían que algo se estaba gestando, y todos sospechaban que yo tenía que ver con ello. «Recuerda lo que te pedí, Beatriz», me dijo el señor Chapman, su voz más frágil de lo habitual. «Nathaniel necesita tiempo, pero tú también lo necesitas. No cometas el error de forzar el amor, ni de negártelo». Asentí, aunque su consejo cayó como piedra en mi pecho. Esa misma tarde, lo busqué. No fue difícil encontrarlo. Siempre estaba en el jardín trasero, donde las sillas rechinaban más que las palabras. Había una pérgola, de madera antigua, y allí estaba él, con el cuaderno sobre las rodillas, dibujando en silencio como si el mundo no lo rozara. Me detuve a unos pasos. «Necesitamos hablar», dije. «Eso parece», respondió, sin mirarme. Me acerqué. Había viento, y su cabello negro se agitaba como tinta en agua. Me senté, frente a él. «No espero que confíes en mí», dije. «No después de todo. Pero esto... lo del compromiso... no es una trampa. Es lo que decidí». «¿Por qué yo?», preguntó finalmente levantando la mirada. «¿Por compasión? ¿Por estrategia? ¿O porque George te rompió tanto que cualquier cosa parece más segura?» «No, porque te vi en la otra vida. No solo cuando estabas débil, te vi cuando nadie más te miraba, cuando escuchabas sin interrumpir, cuando me observabas como si supieras que iba a caer, y aún así no dijiste nada». Él bajó la mirada. «Y ahora que sabes que yo también lo recuerdo, ¿esperas que... empecemos de cero?» «No», respondí con honestidad. «Espero que empecemos desde donde realmente estamos. Dos personas rotas que han regresado con heridas que nadie más entiende». Silencio. «Podemos casarnos», continué. «Pero no quiero una farsa. Quiero honestidad. Quiero saber quién eres ahora. Y que tú sepas quién soy yo sin George entre nosotros. Sin resentimientos. Solo nosotros». Nathaniel cerró el cuaderno. «Puedo darte eso, pero no me pidas amor». Mi garganta se tensó. «No te lo pido, pero si llega, no lo rechaces». Él asintió. «Entonces hagamos un trato. Nos casamos, pero sin mentiras. Vidas. Separadas si es necesario. No fingiremos ser algo que no somos». «Hecho», dije. Extendí la mano. Él la miró como si fuera la primera vez que alguien le ofrecía algo sin condiciones. Su piel estaba fría cuando la tocó. Y sin embargo, sentí calor. Nos quedamos allí, bajo la pérgola, con el viento entre nosotros y el acuerdo sellado. Sin besos, sin promesas vacías. Solo la verdad. No habían pasado ni 48 horas desde mi conversación con Nathaniel cuando el señor Chapman cayó enfermo. No fue algo leve.
De la noche a la mañana, el hombre más temido y respetado del país quedó postrado en 1980. Cama, sus ojos cerrados como si el peso de décadas lo hubiera alcanzado de golpe. Los médicos iban y venían con portapapeles en las manos y rostros impasibles. La familia entera se reunió como buitres sobre un cadáver aún caliente. ¿Y George? George se puso su mejor traje. Vi cómo bajaba las escaleras esa mañana con el cuello almidonado, el cabello perfectamente peinado hacia atrás, y una media sonrisa de quien ya se siente el heredero. Saludaba a los tíos y primos, como si fuera un político en campaña. Algunos lo felicitaban. Otros simplemente lo observaban con el resentimiento bien contenido. Una pena lo del abuelo, decía, con tono ensayado. Pero es momento de pensar en la continuidad. Cuando lo escuché pronunciar esa palabra, continuidad, algo me ardió en el estómago. Me mantuve al margen. No me gustaba esa clase de reuniones. La atmósfera en la casa era espesa, casi podrida. Isabela desfilaba por los pasillos con un vestido de luto anticipado, negro, ceñido, provocador, y su rostro adornado con una expresión de tristeza estudiada. Beatrice, me dijo al cruzarse conmigo en el vestíbulo, ¿no crees que sería adecuado que George asumiera ya el rol de líder? Papá, dice que sería lo más sensato. ¿Sensato para quién? Respondí sin detenerme. Esa tarde fui a ver al señor Chapman. Lo encontré dormido, pálido, frágil. Al verlo así, recordé todas las veces que me había llamado muchachita terca, o mi preferida, cuando nadie más me miraba con respeto. Aún postrado, seguía imponiendo respeto. Sobre la mesa de noche encontré un sobre lacrado con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta. Beatriz, sé que el caos ha comenzado. Sé cómo actúan cuando huelen debilidad. Ya firmé los documentos. Ya todo está en marcha. No dejes que te arrastren con ellos. Y cuida de Nathaniel. Él es más fuerte de lo que parece, pero más frágil de lo que admite. El legado será de ustedes. Solo haz lo que mejor sabes hacer. Callar y observar. Con afecto, A. Chapman. El corazón me retumbaba en los oídos. Esa carta era más poderosa que cualquier testamento. Salí de la habitación y bajé las escaleras justo cuando una nueva reunión familiar estaba por comenzar. Habían armado un círculo en el salón principal, como una corte medieval. George estaba al centro, Isabela a su lado como un adorno venenoso. Es evidente que el abuelo ya no está en condiciones, decía George, de pie con las manos detrás de la espalda. Y como muchos de ustedes saben, siempre me consideró como su opción natural para continuar el legado. ¿Tienes algún documento que lo respalde? Preguntó una tía con sorna. George sonrió. Digamos que confío en que su última voluntad se alinee con lo que todos sabemos que es lógico. Me abrí paso entre la multitud. Todos se callaron. Algunos se giraron. George frunció el ceño al verme. Beatriz, dijo, como si mordiera el nombre. No es momento para exhibiciones. No estoy aquí para eso, respondí con voz firme. Saqué la carta y la guardé en mi bolsillo interior sin mostrarla. Solo quería ver hasta dónde llegaría tu espectáculo. ¿Espectáculo? Replicó con una risa seca. No sabía que tú y el inválido se tomaban tan en serio su juego. No es un juego, respondí. Y cuidado con cómo te refieres a Nathaniel. Él se acercó un paso, apenas. Mira, no me importa lo que tú creas o digas, pero si piensas que puedes manipular al abuelo para cederme el puesto, estás más enferma que él. Le sostuve la mirada. Yo no necesito manipular a nadie. Ya lo hizo todo el abuelo. Tú solo estás hablando con aire vacío. El murmullo que siguió fue como un enjambre. George palideció. Isabela lo tomó del brazo, preocupada. Y yo sonreí apenas. No porque hubiera ganado algo, sino porque por primera vez, George se dio cuenta de que no tenía el control. Me di la vuelta. Subí las escaleras con los susurros persiguiéndome, como una ovación distorsionada. Al llegar al corredor, Nathaniel me esperaba en silencio. Me observó con los brazos cruzados. ¿Qué hiciste?, preguntó. Lo que me pidió tu abuelo, callar y observar, pero también saber cuándo hablar. Él asintió. Por primera vez parecía orgulloso. Y por dentro yo sabía. El castillo de cartas de los Chapman estaba comenzando a caer. El salón estaba en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj de péndulo que colgaba junto a la chimenea. Las flores eran blancas, no por tradición, sino por decisión. No quería color. No quería romanticismo impostado. Quería limpieza. Un espacio sin adornos para que la verdad cupiera dentro. Nathaniel llegó acompañado por su primo William, que empujaba la silla de ruedas sin decir una palabra. Él vestía de negro, elegante, sobrio, sin corbata. Tenía el cabello peinado hacia atrás, húmedo aún, como si se hubiera duchado hace poco y no hubiera tenido energía para secarse del todo. Me vio y no dijo nada. Yo llevaba un vestido marfil, de mangas largas, sin escote, sin encajes. Era sencillo y silencioso, como todo lo que estaba por suceder. Solo estábamos nosotros dos, el señor Chapman, y un notario de confianza del Simpson abuelo, nada más, ni primos, ni tías, ni Isabela, ni George. No había música, no había anillos,
Solo palabras legales y una hoja que esperaba 2 firmas. El notario leyó en voz alta. Yo asentía, sin apenas escucharlo. Mis ojos estaban en Nathaniel. Él no parecía nervioso, solo cansado, como si firmar ese documento fuera otro paso en una guerra que ya había perdido antes de empezarla. Cuando me pasaron la pluma, firmé sin dudar. Después, la colocaron en su mano. Tardó un poco más. Su muñeca temblaba levemente, pero firmó. Así, sin votos, sin promesas, sin aplausos, nos convertimos en marido y mujer. El señor Chapman suspiró aliviado. Tenía los ojos húmedos. No dijo nada, pero me tomó la mano con fuerza cuando pasé a su lado. Gracias, muchachita, susurró. Nathaniel no me miró al salir. No me dijo nada. Esa noche me quedé en una habitación nueva, asignada como la habitación de la señora Chapman, en el ala este, lejos de todos, lejos de él. Pero no pude dormir. La casa tenía un silencio artificial, como si alguien la hubiera puesto en pausa. A medianoche, salí al pasillo y caminé en dirección al ala de invitados donde se alojaba Nathaniel. Quería verlo. No por costumbre. No por amor. Por humanidad. La puerta estaba entreabierta. Lo vi sentado en la cama, el torso inclinado hacia adelante, una mano presionando el costado. Sudaba. Estaba pálido. Había algo en su respiración que me heló el estómago. «Nathaniel», dije entrando de inmediato. «No me toques», murmuró, jadeando. Ignoré su orden y me arrodillé frente a él. Tenía fiebre. Mucha. Le puse la mano en la frente. Ardía. «¿Qué pasó?» «Solo un episodio. A veces sucede», respondió con los dientes apretados. «¿Qué tomaste? ¿Dónde están tus medicamentos?» Busqué entre los cajones hasta encontrar una caja con frascos y recetas médicas. Le preparé lo necesario, lo ayudé a recostarse, y me senté a su lado, sin decir una palabra. Él respiraba con esfuerzo. A veces cerraba los ojos, a veces los abría para asegurarse de que yo seguía ahí. Después de una hora, murmuró. «Pensé que me dejarías como antes. ¿En qué momento creíste que era capaz de eso?» No respondió. «Nunca estuviste solo, Nathaniel. Solo no te dabas cuenta», dije en voz baja. «A veces desearía no recordar nada», susurró. Lo miré. Tenía el rostro cubierto de sudor, pero sus rasgos seguían siendo hermosos, serenos. No quise abrazarlo. No quise consolarlo. Solo permanecí a su lado, con las manos sobre mis rodillas y los ojos fijos en la ventana. Cuando por fin se durmió, tomé el cuaderno de su mesa de noche. Había una nueva página empezada, solo una línea trazada, como si hubiese querido dibujarme, pero no se atreviera. Apagué la lámpara y me quedé allí, en silencio, velando a mi esposo. El matrimonio no cambió nada, y sin embargo, lo cambió todo. Nathaniel y yo seguíamos caminando en paralelo, sin tocar nuestras sombras. Compartíamos una casa, no una vida, pero había algo nuevo en el ambiente, una atención silenciosa, una pausa antes de cada palabra, una pregunta que ninguno se atrevía a formular en voz alta. Lo que sí cambió fue la actitud de George. Ya no caminaba con la misma soberbia. No se reía tanto. A menudo lo veía en los corredores, mirando desde lejos, como si sospechara algo, pero no supiera qué. Y, cuando se cruzaba conmigo, su sonrisa era tensa, forzada, como si no estuviera seguro de qué papel debía interpretar ahora. Una tarde, lo encontré en el invernadero, ese mismo que solía visitar con Isabela cuando creían que nadie los veía. Estaba solo, regando una orquídea moribunda con una botella de agua cerrada. «Nunca tuviste mano para las plantas», le dije, deteniéndome en el umbral. Él giró el rostro, sorprendido. Luego sonrió, pero sin alegría. «Y tú nunca tuviste paciencia para esperar a que florecieran», respondió. Nos miramos por unos segundos que parecieron una década. Entonces, sin más, dejó la botella a un lado. «Isabela te mintió», dijo de golpe. «¿A qué te refieres?», pregunté, aunque lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo. Sobre las cartas, sobre lo que te dijo papá, sobre lo de aquel viaje. Todo fue una farsa. Ella quería que te alejaras de mí, y lo consiguió. No dije nada. Dejar que él hablara era más útil que cualquier acusación. Siempre supe que era manipuladora, añadió. Pero pensaba que la tenía bajo control. «¡Qué arrogancia!», dije suavemente. «Pensar que podías controlar a alguien como ella, cuando ni siquiera podías controlarte a ti mismo». George se acercó, lento, como si el suelo estuviera a punto de romperse bajo sus pies. «Cometí errores, Beatriz, muchos. Pero lo que sentí por ti no fue una mentira. Lo fue cuando me dejaste por ella», dije sin levantar la voz. Él apretó los puños. «Ella está perdiendo el control. Esta mañana gritó cosas en el desayuno delante de todos. Hablaba sola. Me acusó de arruinarle la vida». «¿Y lo niegas?». George bajó la mirada. Silencio. «¿Y qué esperas de mí ahora?», pregunté. «Que me perdones». «No», corrigió. «Que no me odies». Respiré hondo. Me acerqué un paso. «No te odio, George. Ya no, eso sería... Eso... concederte demasiado espacio en mi alma». Él cerró los ojos como si esas palabras dolieran más que cualquier grito. «Nathaniel no es como tú», añadí.
Él nunca necesitó hacerme promesas vacías para parecer valioso. George rió con amargura. ¿Así que realmente lo amas? No respondí. Supongo que lo descubrirás, murmuró, y se marchó, dejándome sola entre las orquídeas secas. Esa misma noche, Isabela hizo su entrada triunfal en la sala principal mientras todos cenaban. Estaba despeinada, con el maquillaje corrido, y los ojos inyectados de rabia. «George me prometió que dejaría a esa bruja», gritó. Todos se giraron. El tenedor cayó del plato de una prima. Mi madre se tapó la boca. «Todo esto fue culpa de Beatriz. Ella nos separó. Ella...» George se puso de pie. «Ya basta, Isabela. Deja de hacer el ridículo». Pero ella no se detuvo. «Fuiste tú el que me rogaba que me quedara en su cama. Tú llorabas por mí mientras fingías amar a mi hermana». Mi padre se levantó bruscamente. «Isabela Layton, es suficiente». Ella temblaba. Parecía fuera de sí. «Lo hice por ti, papá. Por todos. Beatriz siempre fue la favorita. Siempre. La santa, la perfecta, la que el abuelo quería para todo». Mi madre corrió a abrazarla. Isabela rompió a llorar como una niña atrapada en una mentira demasiado grande. Yo me quedé en mi lugar, tranquila. George no me miró. No lo necesitaba. La verdad se había revelado sola. La mañana siguiente al escándalo, nadie mencionó a Isabela. La mansión entera pareció pasar página de forma automática, como si enterrar un momento vergonzoso fuera una habilidad genética de los Chapman. Pero yo no podía sacudirme la imagen de su rostro, desfigurado por el llanto y la rabia. Una parte de mí, muy pequeña, aún recordaba cuando éramos niñas y dormíamos en la misma cama. Esa parte no lloraba por ella, pero tampoco reía. Ese día, decidí escapar de la casa por unas horas. No al exterior, sino al único lugar donde el silencio no pesaba. El invernadero trasero. Estaba casi en ruinas. Las vigas de hierro estaban oxidadas, y las plantas, salvajes o marchitas. Pero algo me atrajo hasta allí, como si la casa misma supiera que necesitaba respirar entre hojas y tierra. Lo que no esperaba era encontrarlo allí. Nathaniel. Estaba sentado junto a una mesa de trabajo improvisada, con un pequeño cuchillo de jardinería en la mano y una maceta vacía delante. Había tierra en sus dedos y una expresión tranquila en su rostro. Era la primera vez que lo veía tan suelto. «No pensé que vinieras aquí», le dije, acercándome. «Yo tampoco», respondió, sin levantar la vista. Pero necesitaba un lugar donde no me miraran como si fuera de cristal. Me senté frente a él. «¿Y encontraste lo que buscabas?» «Todavía no. Pero estas plantas no me preguntan si estoy débil, solo crecen o mueren. Es honesto». Observé cómo removía la tierra con precisión. Tenía gestos delicados, casi rituales. «¿Sabes algo de jardinería?», pregunté. «Solo lo que he leído. Lo demás es ensayo y error. ¿Puedo ayudarte?» Él me miró por fin. Hubo un segundo de duda en su expresión. Luego asintió. Pasamos horas en silencio. Trasplantamos orquídeas, limpiamos hojas secas, regamos raíces escondidas. No hablamos de Isabela, no hablamos de George, solo de plantas. Y por primera vez, desde que firmamos aquel papel, nos sonreímos sin peso. Al final de la tarde, el invernadero ya no parecía un lugar olvidado. Las ventanas aún estaban sucias, pero el aire respiraba distinto. Antes de irme, Nathaniel me tocó la muñeca con los dedos manchados de tierra. «Ven mañana», dijo. «Quiero mostrarte algo». Asentí. Esa noche dormí sin pensar en lo que había perdido, y al día siguiente regresé. Él ya me esperaba, con un lienzo cubierto por una sábana. Lo había apoyado contra una columna vieja, justo donde el sol caía en diagonal, entre las enredaderas. «¿Qué es eso?», pregunté. «Un intento», respondió. Retiró la sábana. Era yo. No como me veía ahora, ni como era en el pasado. Era una Beatriz sin tiempo. Estaba sentada entre flores abiertas, con las manos en la tierra y los ojos cerrados, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Y él estaba a mis pies, dibujándome. Me quedé muda. «Te dibujé así porque así te veo», dijo. «No como la mujer que todos quieren moldear, sino como realmente eres cuando nadie te exige nada». Quise decir algo, pero las palabras se negaban a salir. Lo miré, y fue él quien bajó la vista, nervioso. Por primera vez, vi un rubor leve en sus mejillas. «No tienes que decir nada», agregó. «Solo quería que lo supieras». Di un paso, luego otro. Cuando estuve frente a él, tomé su rostro entre mis manos manchadas de tierra. Lo besé. No fue un beso apasionado ni desesperado. Fue lento, calmo, como una semilla que se hunde en la tierra esperando la primavera. Al separarnos, él no dijo nada, solo sonrió. Y yo también. El invernadero se había convertido en nuestro refugio. Nadie preguntaba por nosotros allí. Nadie interrumpía. Era como si las paredes cubiertas de enredaderas supieran protegernos del ruido, de las miradas, de la familia. Cada día, después del desayuno, Nathaniel me esperaba con tierra bajo las uñas y una sonrisa leve, y yo llegaba con mis botas viejas y el cabello recogido en una trenza floja.
No hablábamos mucho, pero nuestras manos trabajaban juntas. Ese lenguaje bastaba. Hasta que llegó la carta. Era gruesa, con el sello de la familia Chapman. Una invitación formal. Una reunión legal de urgencia, solicitada por los primos mayores y los abogados del clan. El señor Chapman seguía postrado, y la tensión por la sucesión había alcanzado oídos demasiado influyentes. Cuando mostré la carta a Nathaniel, su expresión no cambió. ¿Vas a ir?, me preguntó. ¿Y tú? Si tú vas, yo voy. Asentí. El salón principal fue preparado como una sala de audiencias. Las cortinas se cambiaron. El retrato del fundador de la familia fue cubierto con tela negra. Había una mesa al frente, ocupada por 2 abogados. Al fondo, primos, tías, tíos, esposas oportunistas y hasta algunos amigos del círculo empresarial. Todos esperaban sangre. George estaba impecable. Traje azul oscuro, corbata de seda, cabello perfectamente peinado. Isabela no estaba. Al parecer había sido enviada a descansar lejos, tras el incidente. Nathaniel entró conmigo. Los murmullos comenzaron de inmediato. Su silla de ruedas se deslizó lentamente por el mármol, pero su barbilla erguida acallaba cada comentario con una dignidad inquebrantable. Lamento el retraso, dije al llegar al centro. ¿Ya empezaron a juzgarme o prefieren que me siente primero? El silencio fue incómodo. Uno de los abogados se puso de pie. Beatrice Layton Chapman, comenzó. Nos informaron de ciertos documentos firmados por el patriarca relacionados con la herencia y la sucesión del liderazgo familiar. Documentos que contradicen los acuerdos previamente conocidos. Es correcto, dije. Saqué del bolso una carpeta negra, con el testamento revisado por el señor Chapman. Él había adelantado su ejecución, en previsión de su estado de salud, y lo había firmado con testigos válidos. ¿Puedo?, pregunté, extendiéndola al abogado. Él la tomó con manos tensas. La leyó. Pasó páginas. Carraspeó. Esto es legalmente vinculante. Todo está en orden. Los murmullos crecieron. George dio un paso al frente. Eso es imposible. El abuelo jamás habría entregado su legado a un inválido y a una oportunista. Me giré hacia él. Ten cuidado con tus palabras, George. Este inválido es tu primo, y esta oportunista es la mujer que tú trataste como basura. George enrojeció. Esto es una trampa. Ella lo manipuló. Ella siempre quiso todo para sí. Nathaniel habló entonces, con voz serena, casi suave. ¿Sabes lo que Beatriz quería, George? Que la amaran, que no la humillaran, que la respetaran. Y tú te aseguraste de fallar en las 3. El silencio fue absoluto. George miró a los presentes, buscando apoyo. No encontró ninguno. Ustedes lo saben. Ella fingía, me seguía, Basta, George, gritó una de sus propias primas. Todos vimos cómo la trataste. Todos callamos porque eras el elegido, pero nunca lo mereciste. Uno a uno, los presentes comenzaron a hablar. Recuerdos, comentarios, episodios. Todo emergió como una marea. Las risas a costa de Beatriz, los desplantes de George, las ausencias del señor Chapman como una estrategia para observar desde lejos. Y entonces lo entendieron. Nathaniel y yo no fuimos elegidos por casualidad. Fuimos probados. Y pasamos. Al salir, Nathaniel se detuvo a mi lado. Aún en su silla, parecía más alto que todos. Hoy cambiaste la historia de esta familia, me dijo. Hoy te defendiste tú solo. Respondí. Nos miramos con una mezcla de orgullo y alivio. Caminamos lentamente por el corredor, dejando atrás a los Chapman con sus máscaras rotas y su vergüenza recién descubierta. Y al pasar junto al gran retrato cubierto, me detuve. ¿Crees que algún día colgarán uno de nosotros aquí? No, dijo Nathaniel, pero tal vez uno de nuestras flores. Y sonreí. Después de la tormenta vino el aire limpio. En los días siguientes a la reunión, la mansión Chapman cambió de piel. George ya no aparecía en las comidas. Los primos que antes lo seguían como sombra comenzaron a guardar distancia. Algunos incluso se disculparon conmigo en privado, con sonrisas torpes y frases que sonaban a lavado de conciencia. Yo los escuché, pero no olvidé. El señor Chapman, aunque aún débil, pidió vernos. Nos recibió en su estudio, con la luz filtrándose por las persianas y una taza de té que temblaba en sus manos. Hicieron lo correcto, dijo. Y lo hicieron con clase. Eso vale más que toda esta fortuna podrida. No necesitó decir más. Nos despidió con un gesto y una mirada larga, como si quisiera memorizar nuestras caras una última vez. Esa tarde, Nathaniel me buscó en el invernadero. Ven conmigo, dijo. ¿Dónde? A un lugar donde nunca llevé a nadie. Nos dirigimos al ala más antigua del terreno. Caminamos lento, sus ruedas rechinando sobre la piedra. Atravesamos un sendero cubierto de hojas secas, hasta llegar a un portón de hierro escondido detrás de un muro cubierto de hiedra. Él lo abrió con una llave oxidada. Crujió. El lugar al que entramos era como un susurro olvidado por el tiempo. Un jardín secreto. Árboles pequeños, flores silvestres, una fuente seca en el centro, y una banca de piedra tapizada de musgo. Aquí venía cuando pensaba rendirme, dijo. Me giré hacia él. No bromeaba.
Era mi escondite. Cuando ya no soportaba que me trataran como una carga. Aquí lloraba, aquí dibujaba, aquí te recordaba. Me acerqué, sin hablar. No quería que nadie supiera que existía este lugar, pero ahora quiero compartirlo contigo. Nos sentamos en la banca. El aire olía a tierra húmeda y algo dulce, como madreselva en flor. Nathaniel sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta. Un pequeño estuche de madera. Lo abrió. Era un anillo. No de oro ni de piedras. Era de hierro forjado, trabajado a mano, con una pequeña inscripción interna que decía: «Cuando estés lista». Lo hice hace años, antes, incluso de que todo terminara en la vida pasada. Sabía que nunca te lo daría. Pero no podía no hacerlo. Me quedé en silencio. Mis manos temblaban. «No espero que lo uses ahora», agregó. «Solo quería que lo tuvieras». Lo tomé. El metal estaba tibio por su cuerpo. No me lo puse, solo lo cerré en el puño, fuerte, como quien agarra algo demasiado valioso para soltarlo aún. «Gracias», susurré. Él sonrió, de ese modo tranquilo que me hacía pensar que los días ya no dolerían igual. Este jardín puede ser nuestro. Un nuevo comienzo. Sin fantasmas. Sin ruinas. Me incliné, apoyé mi frente contra la suya. «Entonces plántame aquí, Nathaniel. Quiero crecer contigo». Y por primera vez, su risa fue limpia. Sin sombras. Los días que siguieron fueron suaves. El jardín secreto florecía, no por las manos que lo trabajaban, sino por la paz que habitaba en él. Nathaniel y yo no hablábamos de amor. No lo llamábamos por su nombre, pero se había instalado entre nosotros con la naturalidad de una raíz creciendo bajo tierra. Hasta que llegó la llamada. El señor Chapman había pedido vernos. Esta vez, con urgencia. Subimos juntos, Nathaniel en su silla, yo empujándolo en silencio. La casa estaba extrañamente vacía, como si supiera lo que iba a ocurrir. Entramos al estudio. Las cortinas estaban abiertas, y el sol de la tarde iluminaba el rostro del anciano. Estaba más delgado, con los ojos hundidos, pero su mirada seguía teniendo filo. Nos pidió que cerráramos la puerta. «Beatriz». «Nathaniel». Su voz era un susurro, pero aún tenía ese tono que hacía callar a cualquiera. «El tiempo se me acaba». Yo asentí, sin poder hablar. Nathaniel también. «Quiero que escuchen con atención, porque lo que tengo que decir no está en ningún papel». Se incorporó ligeramente, con esfuerzo. Durante distintos años observé esta familia pudrirse por dentro. Vi cómo cada generación se volvía más codiciosa, más superficial. Y vi en ustedes algo que no encontraba en ningún otro. Silencio y resistencia. Nathaniel frunció el ceño. ¿Resistencia? Sí. A la arrogancia, al odio, al juego. Ustedes sobrevivieron a cosas que los demás ni siquiera notaron, y, aún así, no se volvieron iguales. Carraspeó, buscando aire. No les elegí para castigar a los otros. Les elegí porque quería que esta familia recordara que no se construye con herencias, sino con carácter. Se volvió hacia mí. «Beatriz, tú eras solo una muchacha cuando te arrojaron al fuego, y nunca perdiste tu dignidad. Ni siquiera cuando todos te dieron la espalda». Luego miró a Nathaniel. «Y tú, eras la vergüenza silenciosa de la familia. El primo débil. El que no iba a llegar lejos. Pero aquí estás. No por fuerza física. Por otra más valiosa. La del alma». Nos quedamos en silencio. Yo sentía un nudo en la garganta. «Quiero darles algo que los ayude a proteger lo que ahora es suyo». Continuó. Sacó un sobre grueso de la gaveta de su escritorio. «Aquí hay documentos, terrenos, cuentas, acciones, cosas que mantuve ocultas para cuando todo se viniera abajo. Este es mi legado real. No para que lo disfruten, sino para que lo usen bien, para evitar que los demás destruyan lo que apenas están empezando a sanar». Tomé el sobre con manos temblorosas. «No sabíamos que guardaba esto», dije. «Nadie lo sabía», respondió con una sonrisa leve. «Solo confío en ustedes». Nathaniel quiso hablar, pero el señor Chapman levantó una mano. «No necesito agradecimientos, solo una promesa». «¿Cuál?», pregunté. «Que nunca se conviertan en lo que yo tuve que destruir». Asentimos los dos. «Pueden irse ahora», murmuró, cerrando los ojos. «Solo díganme mañana cómo». Amaneció el jardín. Lo dejé con la promesa en los labios y el alma hecha agua. Cuando cerramos la puerta, supe que era la última vez que lo veríamos despierto. Y lo fue. Murió esa noche, sin dolor, con las manos cruzadas sobre el pecho y la ventana abierta, como si aún esperara oler las flores de su jardín imaginado. Al amanecer volví al lugar secreto con Nathaniel. Nos sentamos en la banca de piedra. No lloramos. No lo necesitábamos. En cambio, sacamos un cuaderno nuevo y comenzamos a dibujar el futuro. Juntos. El jardín florecía. Pasaron semanas desde la muerte del señor Chapman, y con ella se fue el último vestigio del viejo mundo que nos rodeaba. No hubo funeral público. Solo una ceremonia íntima, como él había pedido, con tierra húmeda, un ataúd de madera oscura y la promesa de no convertir su memoria en espectáculo. Después de eso, la casa se volvió más silenciosa, más nuestra. Los abogados tardaron días en ejecutar cada documento.
El sobre que él nos entregó se convirtió en llave maestra. Desbloqueó propiedades, acciones, fundaciones abandonadas. De un día para otro, Nathaniel y yo no solo éramos herederos, éramos los guardianes del futuro de una dinastía, pero no elegimos el camino tradicional. No hubo ascensos, ni reuniones de negocios. No renovamos las salas de juntas, ni contratamos consultores. Vendimos la sede de la empresa. Transferimos propiedades con fines educativos. Cedimos parte de las acciones a fondos de apoyo para jóvenes artistas y estudiantes, sin recursos. Y con lo que quedó, compramos silencio y tierra fértil. Un año después, el jardín secreto ya no era tan secreto. Convertimos el terreno trasero en un invernadero vivo, una escuela de arte, un espacio de sanación. Jóvenes venían a aprender a pintar, esculpir, plantar. La casa principal, la casa, seguía en pie, pero ahora era morada de ideas, no de orgullo. Nathaniel ya no usaba la silla todo el tiempo. Con el apoyo adecuado, caminaba algunos metros cada mañana entre los canteros, y luego volvía a dibujar sentado a la sombra de las glicinas. Sus trazos eran más sueltos, más libres. Yo me dedicaba a la tierra, a sentirla entre los dedos, a verla transformar lo que antes estaba roto. Una tarde, después de regar las plantas, Nathaniel me llamó desde Obanco de Pedra. «Tengo algo para ti», dijo. Me acerqué. Llevaba en la mano un cuaderno nuevo. En la primera página, un retrato. Era yo. Sí, pero no como antes. Yo, con la cabeza recostada en su hombro, riendo. En mis brazos, un bebé dormido, envuelto en una manta clara. ¿Un deseo?, pregunté, conteniendo la respiración. Un presentimiento, respondió. No dije nada. No hacía falta. Me senté a su lado, cerré los ojos y apoyé mi frente en la suya, como aquella vez, como siempre desde entonces. Porque a veces no elegimos el amor, elegimos ser dignos de él. Y eso fue lo que hicimos. Elegimos una vida sin ruinas, sin fantasmas, una vida sembrada con paciencia y regada, día a día, por nuestras propias manos.